Bueno, pues vamos a deducir las dos fórmulas que hay para calcular la variación de entropía de un proceso reversible en función de las variaciones de las magnitudes termodinámicas. Y vamos a calcular las dos a la vez porque como son muy parecidas, pues merece la pena calcular las dos a la vez. Primero partimos de la definición de energía interna, que diferencial U es T diferencial S menos P diferencial V, y que diferencial H es TdS más VdP. Pues de aquí vamos a obtener las representaciones entrópicas, o sea, vamos a despejar ds, diferencial entropía. Pues nos llevamos P de V al otro lado y luego T dividiendo, entonces ds va a ser igual a du entre T, y también más P entre T dv, y de la otra análogamente pues será dh entre T menos V entre T diferencial P. Y ahora como tanto la energía interna como la entalpía son funciones de estado, podemos decir que diferencial U va a ser igual a la parcial de U con respecto a T a V constante más la parcial de U con respecto a V a T constante. Perdona, diferenciar el otro. Entonces, parcial de la función con respecto a una de las dos variables, por ejemplo a la temperatura, manteniendo la otra, manteniendo el volumen constante, diferencial el que ha hecho la parcial, más la función con respecto a la otra variable, manteniendo la que antes era variable ahora constante, diferenciar el que es variable. ¿Vale? Pues esto se suele definir, esta derivada parcial se suele definir como la capacidad calorífica a volumen constante por diferencial temperatura más la parcial de U con respecto a V a T constante diferencial volumen. Y ahora con diferencial H hacemos lo mismo, pero ahora con la temperatura y con la presión. Será diferencial H con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, diferencial temperatura, más la parcial de H con respecto a P manteniendo la temperatura constante, diferencial P. Y lo mismo, esto a la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante se le llama capacidad calorífica a presión constante. Pues por diferencial temperatura más parcial de H con respecto a P, T constante, diferencial P. Pues esto ahora nos lo traemos aquí. Entonces decimos que ds, pues diferencial U es todo esto, pues será C sub, bueno, diferencial U entre T, ¿vale? Diferencial U entre T será esto entre T, o sea, C sub V entre T diferencial T más 1 partido por T, o sea, más la parcial de U con respecto a V manteniendo T constante, diferencial V partido por T. Y ahora además más P partido por T diferencial V. Fijaos que aquí aparecen dos. Y ahora de la otra, diferencial S, pues será lo mismo. Ahora es diferencial H partido por T. Pues C sub P partido por T diferencial T más la parcial de H con respecto a P a T diferencial P dividido entre la temperatura, y ahora menos VT diferencial P.
Y ahora usamos bueno, y ahora volvemos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, lo de la derivar si son funciones de estado. Pues como la entalpía también es función de estado, podemos decir que ds es igual a la parcial de S con respecto a T manteniendo el volumen constante diferencial T más la parcial de S con respecto a V manteniendo T constante diferencial V. Y lo mismo con la temperatura y la presión, es la parcial de S con respecto a la temperatura manteniendo la presión más la parcial de S con respecto a la presión manteniendo la temperatura diferencial P. Pues de aquí podemos empezar a obtener ya relaciones de la entropía, como por ejemplo que, fijaos, si diferencial S es esto es todo lo que lleva diferencial T, pues fijaos que podemos decirnos que la parcial de la entropía con respecto al tiempo manteniendo el volumen constante tiene que ser igual a la capacidad calorífica entre la temperatura. Otra relación que podemos obtener, pues fijaos que todo esto de aquí es lo que lleva dV y esto es lo que lleva también dV, o sea que la parcial de S con respecto a V manteniendo T constante es 1 partido por T por la parcial de U con respecto a V manteniendo T constante más P partido por T. ¿No? Otra relación que podemos obtener es la de aquí, la de los que lleven diferencial T pues tienen que ser iguales, o sea la parcial de S con respecto a T a P tiene que ser igual a C sub P partido por T. Y otra relación de la entropía es esta, la de que la parcial de S con respecto a P manteniendo T constante tiene que ser igual a todo lo que acompaña diferencial P, o sea a 1 partido de T por la parcial de H con respecto a la presión manteniendo T constante y ahora también menos V partido por T. Pues estas cuatro relaciones junto con las que ya teníamos de las ecuaciones de Maxwell pues son relaciones de la entropía. Y ahora las que vamos a usar ahora son dos que ya hemos usado en otro vídeo, dos que ya tengo deducidas en otro vídeo, que son estas relaciones de Maxwell, que es que la parcial de S con respecto a V a T constante la parcial de S con respecto a V a T constante es igual a la parcial de P con respecto a T a V constante. Y otra relación de Maxwell es que la parcial de S con respecto a V, o sea, con respecto a P, parcial de S con respecto a P a T constante es cambiado de signo la parcial de V con respecto a T a presión constante. Pues eso lo vamos a sustituir aquí en estas que teníamos, en esta que tenemos aquí. Pues tenemos que diferencial S es igual a C sub V entre T diferencial T. Y ahora todo esto de aquí hemos dicho que es la parcial de S con respecto a P a T constante. Pues eso es menos la parcial de V con respecto a T a P constante. Y ahora S va con diferencial V, pues por diferencial V. Y ahora el otro diferencial S es C sub P entre T diferencial T.
Y ahora, todo esto de aquí, o sea, lo que acompaña el diferencial P, hemos dicho que es, ¿no?, la parcial de S con respecto a P a T constante. Uy, me he equivocado. Este de aquí, el de C sub V va con el otro, hemos dicho que era la parcial de S con respecto a V a T constante. Entonces va con parcial de P con respecto a T a V constante. Y ahora diferencial S también es C sub P entre T, diferencial T. Y ahora lo que acompaña todo esto de parcial de H y demás, eso es derivada de S con respecto a P a T, que ese es menos, este va con más, pues menos la parcial de V con respecto a T a P constante, ¿vale? Entonces a este hay que añadirle un diferencial V y a este hay que añadirle un diferencial P. Y ahora en un gas ideal, fijaos que para un gas ideal, como P por V es igual a nRT, fijaos que P es igual a nRT partido por V y V es nRT partido por P. Entonces ya vamos terminando. Esto es igual a C sub V partido por T diferencial T. Y ahora la derivada parcial para un gas ideal de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, pues derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante es nR partido por V, pues más nR partido por V por diferencial V. Y ahora para el otro sería C sub P dividido entre T diferencial T más, menos, ya la derivada del volumen con respecto a la temperatura es nR, la derivada de la temperatura desaparece al derivarla, partido por P, pues menos nR partido por P diferencial P. ¿Vale? Pues cualquiera de las dos también nos vale para calcular la variación de entropía. Simplemente habría que integrar, ¿no?, el incremento de 1 a 2 de entropía sería la integral de esto, o sea, la integral de C sub V diferencial T entre T más, o sea, entre una temperatura 1 y una temperatura 2, más la integral entre un volumen 1 y un volumen 2 de nR diferencial V partido por V. Y si lo queremos hacer en vez de con volúmenes, con presiones, pues lo mismo, entre 1 y 2 de la entropía es integral entre temperatura 1 y temperatura 2 de C sub P diferencial T entre T. Y ahora menos integral entre P sub 1 y P sub 2 de nR diferencial P entre P.